El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, una vez más les saludo Eduardo García Resach, el mantenedor, uno de los actores de este programa ya de más de 13 años, compartiendo con ustedes siempre temas que nos llaman la atención, que el Espíritu nos redarguye, que el Señor nos presenta cada día en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda, compartiendo siempre con hermanos cristianos, sobre todo en esta ocasión, como siempre, recientemente seguimos teniendo las conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Dios le bendiga y buenos días y gracias a aquellos que nos acompañan en este día. Claro que sí. Amigos, hermanos, vamos a entrar posiblemente hoy y cuidado si 2 programas y dependiendo de si hablamos mucho o si el Espíritu nos sigue inquietando, 3 programas. Cuidado si llegamos a eso. Pero es que el pastor Sullivan nos ha traído una situación, una preocupación que ustedes a lo mejor cuando nos escuchen van a decir, pero ustedes han venido tocando este asunto. Sí. Lo que sucede es que el pastor me ha traído una forma, como él ha organizado todo este tema que vamos a abordar de una manera bien coherente. No les adelanto que es fácil, va a requerir de nosotros que nos pongamos a leer, a estudiar lo que a muchos de nosotros no nos gusta. Pero sí, hermano, esperamos tocar su conciencia, su corazón y sobre todo despertar en ustedes una inquietud bien grande. Voy a ver cómo introduzco esa inquietud. Miren, hay un libro que ha llegado a mis manos que se llama La profanación del hombre. En inglés, The Desecration of Man. El autor se llama Carl R. Trueman. Este es el último libro de él. Es fresquecito, sacadito del horno, yo creo que de hace un par de meses. Y desde que el pastor me llamó la atención sobre ese libro, cuando me puse a leerlo y con lo que él me trae hoy, yo digo, wow, espérate. Miren lo que este pastor dice. En este libro, Trueman sostiene que la crisis del sentido del hombre moderno proviene del rechazo de un hecho simple, que fue creado a imagen de Dios. Simple, ¿verdad? Desvinculados del hecho moral básico que garantiza la dignidad humana, faltamos violentamente al respeto a nuestras propias mentes y cuerpos mediante el aborto, la pornografía, el sexo casual, las transiciones de género y más. Y en esta falta de respeto, ¿qué hacemos? Blasfemamos contra el propio Dios, con devastadoras consecuencias prácticas y espirituales. Esa es su introducción, hermanos, a que nos enfoquemos en cómo nos estamos profanando. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos profanamos? ¿A qué es lo que estamos profanando? A la imagen de Dios en nosotros. En ese sentido, estamos profanando a Dios. Y eso explica gran parte de la crisis en la iglesia hoy, que usted y yo
estamos experimentando. Sobre todo los que tenemos una preocupación profunda porque la iglesia sea iglesia, auténtico cuerpo de Cristo en el mundo hoy. Pastor, ¿hay algún nombre para definir todo esto? Bueno, sí, un nombre que procura describir tres componentes mayores que expresan esta actitud inmoral. Esta es casi un suicidio moral a nuestra identidad como creación de Dios, la profanación de nosotros mismos. Y en el estudio de la sociología, especialmente la sociología de la religión, vemos que se han hecho estudios que miran y examinan qué es especialmente lo que nuestra juventud cree, qué es lo que se le está enseñando a la niñez y la juventud, que está teniendo un impacto tan destructivo primero a la sociedad misma en general, pero más específicamente a la formación de niños y jóvenes cristianos, porque la formación de nuestra niñez y nuestra juventud, en su gran mayoría, su formación moral, su formación social, política, todo se da en la escuela pública. Esa es su función. Uh-huh. Entonces, en la formación secular de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros profesionales universitarios, estos tres elementos que se llama moralismo terapéutico deísta, es la forma que los sociólogos han identificado, los sociólogos de la religión, etcétera, han identificado cómo es que nuestra juventud y niñez han sido formados, cuáles son esos valores, esos principios que sirven formar su vida, su visión de mundo, lo que Charles Taylor, en su libro The Secular Age, habla de imaginary, es decir, ¿qué es el mundo que se construye para el ser humano imaginarse en este mundo? Claro. Es la visión de la imagen de nuestro mundo. ¿Cómo el hombre se ve a sí mismo? Sí, a sí mismo. En el imagen, mundo. the imaginary. ¿Cuáles son los indicadores? Entonces, en estos estudios que han hecho, entonces ellos resaltan, y debo decir que entre estos sociólogos, historiadores, la mayoría no son cristianos. Ellos están haciendo un análisis crítico, algunos sí son cristianos. Un estudio social. De qué es lo que forma la sociedad secular. Ajá. Están hablando de la sociedad secular, pero que esa formación secular, ¿quién la ha estado recibiendo? Nuestra niñez y juventud. Claro. En las instituciones educativas, que entonces son formados como seculares. Y eso es lo que traen a la iglesia. A la iglesia. Esto es lo que traen a la escuela bíblica, esto es lo que trae a los servicios semanales, a las actividades de la iglesia. Y lo triste es que en la mayoría de los casos, los que están dirigiendo la iglesia son también participantes y practicantes de estos mismos valores seculares. Okay. Y los bautizan como cristianos, que es la crisis. Porque entonces, como este es el aire que respiran, el moralismo, el asunto moral secular, el asunto terapéutico secular, el asunto deísta, el concepto de Dios secular, se asume por muchos que esto es cristiano. Y entonces no solamente parte de esa juventud, de esa niñez,
¿verdad?, de los profesionales que se están formando en la universidad, sino del liderazgo pastoral. Porque nosotros también hemos sido formados por estos criterios seculares y creemos que no. Y para evangelizar más efectivamente, asumimos que si usamos estos conceptos que son tan exitosos en la sociedad para atraer público, nosotros podemos bautizar estos mismos conceptos seculares, echarle un poquito de azúcar cristiana, ¿ves?, 2 o 3 versículos para bautizarlo y convertirlo a cristiano. Y lo que hemos estado haciendo es secularizando la iglesia. Wow. Y nos encontramos bien cómodos con esto, porque es el ambiente, esta es la pecera en cual vivimos. ¿Y qué es lo que resistimos como cristianos? El Evangelio. Porque el Evangelio es lo que es contranatural para nosotros. Va mucho más allá. Lo que es natural es el secularismo. Correcto. Pastor, usted ha hablado de deísmo moralista o deísmo, el deísmo moral terapéutico. Depende de cómo uno lo pone en inglés o en español. Sí. En inglés comienza con moral, sí, y entonces terapéutico, entonces deísta. Vamos a empezar definiendo los 3 conceptos. ¿Qué es el deísmo? Primero, este concepto de deísmo terapéutico moral es el término que se usa para describir una forma popular de religión práctica. Eso. Identificada especialmente por los cristianos, Smith, Melinda, Lindquist y Denton. Esos son los 3 sociólogos que hicieron el estudio y se introdujeron este concepto. Ellos no son cristianos. Sí, ellos son cristianos. Son cristianos. Sí. Ok. Pero lo pregunto no como una manera despectiva, al contrario. Debemos beneficiarnos de sociólogos que hagan unos estudios profundos de la sociedad para nosotros como cristianos ver sobre qué base estamos levantando la iglesia. Porque nadie niega la sociología. Nadie niega la política, nadie niega la economía. ¿Qué se supone que haga un hombre o una mujer cristiana? Que aprenda esos fundamentos sociales, lo que se llama ciencias sociales. ¿Para qué? Para desarrollar el mundo desde la perspectiva cristiana. En ese sentido, esos autores hacen una tremenda aportación. Muy importante aportación a vernos dentro de esos marcos del comportamiento y las relaciones sociales. Correcto. Y cómo nos vemos, cómo en nuestras relaciones sociales en el mundo moderno secular del cual vivimos y somos parte. Okay. Y como cristianos nosotros no nos podemos aislar y separar, ni somos llamados a aislarnos, separarnos, sino de ser sal y luz en medio de esa realidad. Okay. ¿Ves? Y de pensar y conocer la fe, la revelación de Dios dada en medio de esa realidad, para nosotros responsablemente poder discernir la verdad del mundo en cual nos encontramos y la mentira. En ese sentido, pastor, el deísmo frente al cristianismo, el deísmo se define como... Bueno, vamos a comenzar primero con el moralismo, porque esto es como la una moral. escala. La moral. La moral, es decir, moral, moralistic. La religión o la fe cristiana en este particular de expresión de nuestra fe se entiende principalmente como un sistema para hacer, ¿qué es lo que cuáles son los elementos que se componen para hacer a una persona una buena persona? ¿Qué hace uno bueno? Amable, respetuoso y socialmente responsable. Es una moral básica. Esa es moral. Ahora, entiéndanse que moral es una cosa. Moral es qué y cómo yo hago lo que hago. Correcto. Ética es otra cosa. Correcto. Ética es lo que debo de hacer y ser. Lo correcto. Lo correcto.
Pero moral es qué es lo que hago y qué es lo que yo espero en mi hacer. Correcto. Y entonces yo espero ser bueno, amable, respetuoso. Se supone que seamos. Y socialmente responsable, ¿ok? Este es el fenómeno moral que se da en esta visión. Ahora, la descripción desde una perspectiva, el propósito central de la fe, en contraste cristiana, es la adoración, el arrepentimiento, la santidad, el discipulado, o la salvación a través de Cristo, sino el comportamiento es el comportamiento que se espera moral del creyente. Dios se ve principalmente como alguien que ahora, en lo moral, Dios se ve como alguien que aprueba, que me aprueba y me ama y me ve como justo. Es decir, el que me da el sobito moral, el que me dice, sí, tú estás bien. Pero de una perspectiva cristiana no es la razón de ser bíblica, porque en este asunto moralista entiendo que mi concepto de Dios es que yo soy bueno. Correcto. Y Él quiere que yo sea bueno, respetuoso, que las categorías de pecado no existen. No existen. Ahora, ¿qué es el problema con este acercamiento moralista? En el contexto de la fe cristiana, entiéndase que la definición moralista que se me espera que sea bueno, amable, respetuoso, etcétera, es la moral típica, secular, no cristiana. Correcto. Hacemos una pausa, amigos. Todavía estamos en la introducción, así que estén pendientes. Alerta Cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guía sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso, hermanos, con la segunda parte de este programa, Alerta Cristiano. Pastor, usted quería hacer una aclaración. Sí, quiero de nuevo leer mi descripción porque se me quedó el no. El no. Es decir, desde la perspectiva moralista, secular, desde esa perspectiva, el propósito del ser humano, central de la fe, de lo que uno cree, no es la adoración.
no es procurar el arrepentimiento, no es procurar la santidad, no es el discipulado o la salvación a través de Cristo. Esto es lo que se va a rechazar en el concepto moral secular. ¿Ok? Secular. Y entonces, pero esto crea el problema que el cristianismo se convierte como resultado, y estoy hablando de cristianos que creen esto, que este es el problema. Este es el problema. Que esto es la visión moral de muchos cristianos. Se nos ha convertido como en un duérmete, nene. Yes. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que está, el supuesto moral que está formando nuestra niñez y juventud y jóvenes maduros ya de la universidad. Esta es su referencia moral. ¿A dónde la aprendieron? En la universidad y en la escuela. ¿Y a dónde la están practicando y aplicando? En la iglesia. En la iglesia. En sus profesiones. En su trabajo. Exacto. Y que los líderes de la iglesia en gran parte asumen esto mismo. O el peligro es que están en el proceso de convertir el concepto bíblico moral al concepto secular para atraer más gente a la iglesia. En ese sentido es mucho más fácil atraer gente. Seguro, porque este es el método aceptado, reconocido en la sociedad, en la cultura. Claro. Entonces vamos a utilizar las metodologías y los supuestos morales seculares que hemos aprendido muy bien en la escuela. Y puedo concluir también, es mucho más fácil atraer gente de esa manera, pero es mucho más difícil hacer los discípulos, Bueno, hacer los cristianos. seguro, porque la resistencia, y esto quizás suene como una locura, que como nosotros, y me incluyo, hemos sido formados en los sistemas educativos, nosotros somos seculares. Somos seculares. Y lo que es contra natura es el evangelio. Claro. Y el problema es que es algo que se registre, se resiste por cristianos. Porque es la condición natural del no cristiano. Entonces, está formada toda su vida en el sistema público, universitario, filosófico, cultural, político, etcétera, social, que es secular. Lo que resiste por su formación de vida es el evangelio, siendo cristiano. Siendo hechos a la imagen de Dios. Exacto. Estamos rechazando otro. Usted podrá decir, ¿y por qué Eduardo dice eso? Estamos rechazando nuestra naturaleza en el sentido de que fuimos hechos a imagen de Dios. Sí, pero esa es la condición pecaminosa. Claro. El problema es que estamos siendo ahora formados en la iglesia, escuela bíblica, años en la iglesia, tradición en la iglesia, bautismo en agua en la iglesia, supuestamente convertido en la iglesia, en el ministerio de la iglesia. Y lo que seguimos aceptando es el criterio moral secular, porque es el que ha dominado en nuestra formación. Y decimos que somos cristianos. Sí. Pero no lo somos, pastor. Y creemos que con una hora de servicio dominical y con una hora del culto en la semana es suficiente para transformar toda una vida formada por un concepto moral secular antibíblico. Eso es. Wow. Y volvemos a lo mismo. El evangelio se reduce a una ética sin la cruz. ¿Qué sufrimiento? Sin la gracia, el arrepentimiento, ni el nuevo nacimiento. Es que no se requiere ni se cree porque se rechaza que las escrituras es palabra de Dios, fuente de toda verdad. En ese sentido, voy viendo por qué se nos hace tan difícil el sufrimiento que trae la cruz. Porque no hay, ¿acaso no fue Cristo el que nos dijo, el que me siga, que tome su cruz y me siga? Bueno, sí, entendemos que el evangelio es un llamado a ser minoridad.
minoría. La cruz me llama a ser una minoría. Correcto. Entonces nosotros no queremos ser minoría. Nosotros queremos ser parte de la cultura dominante, de poder, de voz, de presencia. Sin embargo, es un llamado a sufrir. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos: si estos le han hecho al pastor de las ovejas, ¿qué le harán a las ovejas? Entonces el evangelio no es para de sufrir. Es, mire, bienvenido. El evangelio, yo te llamo a ser testigo. La palabra en griego testigo es martireo, que es yo te llamo a sufrir por esta causa y hasta morir. Correcto. De esto es lo que se trata. Es una postura anticultura. Entonces la cultura es la que nos ha formado. Toda la formación cultural, social, política, académica es esa. En ese sentido, wow, pastor, esta pregunta mía puede ser una distracción, pero se me ocurre pensar, en ese sentido, es un contrasentido que los cristianos estemos buscando ser mayoría. Ya. Pero queremos ser mayoría. Inclusive políticamente queremos ser mayoría. Bueno, ese es el problema, en mi opinión, que estamos viviendo, que queremos imponer la fe cristiana sobre la identidad y la función nacional de este país. Queremos nacionalizar la cristiandad. ¿Y sabe cómo eso se ha logrado a través de los años? Nunca. En ningún proyecto de nacionalización ha sido exitosa en la historia todos humana. Han sido un fracaso. Nunca, todos han fracasado. El cristianismo ha caído en vergüenza. ¿Y qué es el proyecto que tenemos hoy? Eso mismo. El imponer la cristiandad, sus valores, sus verdades, como el supuesto nacional político cultural de este país. Eso es contra natura, es contra. El evangelio, cuando venga el Señor a establecer su reino, Él va a transformar el mundo. Él lo va a hacer. Eso no lo va a hacer la iglesia. A la iglesia no se le ha dado esa tarea. A la iglesia se le ha dado la tarea de anunciar, de ilustrar, de vivir esas esperanzas y naturaleza del evangelio. No es llamado a convertir las estructuras políticas, culturales de un país o una nación. Es decir, que hasta que no venga Cristo, no seremos mayoría. Y no se establece. Y nosotros queremos establecerlo manipulando la política. Cuando el reino se establezca, que es con la venida de Cristo, es que entonces el reino cubrirá la humanidad. Wow. Hermano, vayan digiriendo esto. Esto es mucho más serio de lo que a veces hemos creído. A veces no, casi siempre creemos que la idea de evangelizar es imponer el que lleguemos a ser una mayoría. Y ustedes están viendo que este tema que estamos trayendo hoy del deísmo moral terapéutico, realmente lo que está diciendo es, no, cada vez nos estamos alejando más de lo que el Señor pretende de nosotros. En ese sentido, claro, y ustedes dirán, pero es que es tan fácil traer la gente. ¿Cómo? De esta manera que el pastor nos está diciendo. Que vayamos a la iglesia y estemos muy cómodos. Que me molesta cuando la pastora o el pastor predica algo que me estremece. Y como le dijo alguien al pastor un día, usted me ha ofendido. ¿Por qué? Porque él estaba predicando la palabra que está en la Biblia. O sea, están viendo, hermanos, las contradicciones que estamos viviendo hoy en medio de la iglesia. El hermano que se ofendió, presidente de la junta de una iglesia pentecostal, después del culto como presidente, parado al lado del pastor, después del culto, me dice, usted me ha ofendido. ¿Cómo usted, en la altura que hoy vivimos, usted se atreve a predicar que yo como cristiano soy llamado a ser
esclavo de Jesucristo. Yo no soy esclavo de nadie. O sea que si ese hombre ese día, el Señor se le presenta, lo ofende. Bueno, yo le dije, pastor, este es el presidente de su junta, este es la amenaza más grande de su iglesia. Él acaba de confesar que Jesús no es su Señor, porque no es esclavo de nadie. Pastor, usted me perdona, pero todos somos una amenaza a la iglesia. Si seguimos pensando de esta manera tan cómoda, si seguimos pensando que la cruz es tan liviana, yo la puedo llevar, eso es fácil, hermano, yo creo que todos estamos siendo una seria amenaza al Evangelio de Cristo. Pastor, pero vamos a seguir porque esto pica y se extiende. ¿En qué sentido, pastor, el nombre de terapéutico? Usted viene diciendo programa tras programa de la influencia que tiene la psicología en la iglesia. ¿De eso es que estamos hablando? De eso es lo que estamos hablando. Que el Evangelio, en este proceso de su secularización, convierte cómo se atiende a la crisis existencial del pecado, de la condición de pecado, como una terapia. Es decir, la persona, lo que procura en este punto de vista terapéutico, que la persona procura sentirse feliz, en paz. Procuran sentirse seguros y emocionalmente apoyados. Este es el factor terapéutico. Que yo vengo a la iglesia porque yo me quiero sentir feliz. Yo quiero gozarme en el Señor. Claro. Yo quiero conocer la paz, la seguridad, el emocionalismo apoyador en mi vida. Y yo vengo a la iglesia y ¿cómo? ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! Esos son categorías terapéuticas seculares. Para eso vamos a un psicólogo, a un Exacto, psiquiatra. pero eso es, ahora lo hacemos por la iglesia. Pero el pastor no se supone que sea psiquiatra ni psicólogo. El pastor se supone que me haga sentir incómodo. Pero ¿a dónde se educó el pastor y la pastora? Okay. ¿Son fruto de qué proceso educativo Del pedagógico? mismo que estamos hablando. El mismo. Hacemos una pausa, amigos. Nos estamos dando duro, hermanos, pero es mejor darnos duro ahora y luego arrepentirnos. Alerta, cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos. En estos intermedios, el pastor y yo tenemos unas conversaciones a veces que son más largos que los mismos segmentos del programa. Hermano, le quiero preguntar, pastor, ¿cuál es el problema con la situación terapéutica? Sí, primero el primer factor moral. Y entonces, si algo marca nuestra visión de mundo cotidiana en nuestra sociedad americana y yo digo europea, es el mundo de la psicología. Ahora, ¿qué sucede? En el asunto, en ese contexto, la religión se valora principalmente porque nos ayuda a la persona a sentirse feliz, en paz, seguros y emocionalmente apoyados. Es un asunto terapéutico. Correcto. Mire, muy bueno.
Yes, necesario. Todos queremos sentirnos Bien, yo quiero felices. estar feliz, yo quiero sentirme bien. Y note que el énfasis es un apoyo emocional. La crisis existencial se define y se entiende por emociones. Emociones. Ahora, la descripción de este asunto terapéutico. Dios es visto desde esta perspectiva terapéutica como alguien que quiere que las personas se sientan bien consigo mismos y les ayude a resolver los problemas personales. La fe, note que supuestamente debe ser cristiana, se convierte en una fuente de consuelo, autoestima, bienestar emocional y realización personal. El enfoque pasa de glorificar a Dios a sentirse mejor. El enfoque pasa de Dios al hombre. Sí, a mí. A mí. Y esto está describiendo lo que está pasando en la iglesia. Esto es lo natural en el mundo no creyente. Claro. Pero el problema que de esta metodología resalta es que esto es lo que estamos viendo en la iglesia. Yo voy a la iglesia para sentirme bien. ¿Cómo estuvo el culto? El culto. Nos gozamos. Nota que el énfasis es yo. Como yo me siento, que es yo lo que quiero, que es el centro del culto, peticiones. Señor, bendíceme, prospérame, guíame, hazme exitoso. Es yo. El centro relacionado con Dios y Cristo desaparece como algo minoritario. ¿Y cuáles son las implicaciones teológicas? Dios se convierte en consejero divino o asistente emocional en lugar de Santo Señor. El Santo Señor que llama a las personas a la transformación, la obediencia y a la misión de la iglesia. Yo voy a la iglesia al revés, pastor, a pedir que Dios me obedezca a mí. Y exacto, el sufrimiento, el sacrificio, el arrepentimiento y el discipulado se minimiza. Por eso le pregunté, en ese sentido es más difícil discipular. No solamente discipular, porque antes de discipular viene la conciencia, la entrega. Bueno, de nuevo, aquí creo que me parece a mí, que parte del problema que tenemos en nuestras iglesias es de definición. Discipular. ¿Qué es eso según el Nuevo Testamento? Si lo menos que se hace en la iglesia es discipular. Discipular es educar. Introducirnos a Cristo. Para seguir a Cristo. Conocer y entenderlo en las Escrituras. El discipulado es el llamado a convertirnos en estudiosos de la palabra que nos revela Cristo. A estudiantes. Lo menos que hace la iglesia es eso. La iglesia casi no disipula nada. 45 minutos el domingo por la mañana. La predicación bíblica nueva testamentaria no fue dada ni diseñada para discipular. Fue dada para evangelizar al no creyente. La predicación bíblica es dirigida al no creyente. Correcto. La tarea dirigida al creyente es el discipulado, que es instrucción en el conocer las escrituras que nos revela a Cristo. Es una segunda etapa en la vida del cristiano más profunda. Y eso sucede para el resto de la vida. Es un Correcto. llamado al discipulado. Que no es otra cosa que seguir a Cristo. Pero es seguir a Cristo en todo el sentido. Bueno, pero el seguir a Cristo desde el punto de vista terapéutico es tener una experiencia emocional. Bueno, no, yo no me refería a eso. Que te dé un buen sobo, que tú te sientas bien, que Él te felicite, que Él te... En ese sentido, pastor, la felicidad de un cristiano es otra. Es otra, seguro. Es sentirme que estoy viviendo la vida de Cristo. Bueno, ¿cómo puedo vivirla si yo no lo conozco? Si Eso. No conozco Pero su es otra palabra. felicidad. Es más que felicidad. Es una felicidad. Es salvación.
Eso. Pero en la terapéutica, como en lo moral, salvación no existe porque asume que no somos pecadores. Correcto. Que no somos pecadores. Una felicidad, algo que me produce mucha felicidad como seguidor de Cristo es ver que me estoy superando en vencer el pecado. Bueno, que es por gracia me salva. Y uno de los elementos más destructivos teológicos de esta postura terapéutica es el supuesto que yo no soy pecador. No puede ser, pastor. En los 10 psicólogos más influyentes hoy, todos son ateos. Todo. ¿Y a quiénes van a conferir los psicólogos supuestamente cristianos? A estos mismos ateos. Y es como yo compartí, mis estudiantes en la escuela de medicina en Harvard se molestaban porque yo era profesor de espiritualidad medicina. Y entonces cuando entraba en el campo de la psicología, yo comenzaba con el supuesto. En mi mundo el supuesto existencial es que yo soy un pecador y todos lo somos. No hay pecado, porque es que DSM-5 dice que no, yo soy bueno. Claro. Entonces se convierte en una ofensa predicar que tú eres pecador. El Señor te llama a conversión o te vas a perder y te vas a juzgar y te va a condenar. Todo es antiterapéutico. Entonces, ¿qué está desapareciendo del púlpito? La predicación contra el pecado. Pastor, en ese sentido usted diría, usted que viaja a la isla, usted diría que cada vez la tendencia mayor entre los cristianos es a estudiar más psicología, más psiquiatría y menos teología o menos Biblia. Bueno, yo tengo la mala costumbre cuando visito las iglesias y estoy en la oficina del pastor o la pastora, yo miro y busco qué biblioteca tiene, qué es lo que está leyendo. Y la más y más lo que estoy encontrando es psicología. Psicología. Entonces, hay dos deportes en la iglesia dominantes. El primero es político, que conocen mejor y dominan mejor el mundo político. Y lo otro es psicológico. Entonces, lo menos que se le da atención y lo triste, y gracias a Dios, porque pienso de varios pastores que son discípulos de la palabra. Claro. Oh, yes. Claro. Mi preocupación y tristeza es que los materiales que están leyendo son tan viejos. Tan viejos. No están al día en el No mundo están al moderno. dedo. Es como un médico leyendo libros de medicina de 100 años atrás para resolver un caso de salud hoy. Y entonces hoy la lectura contemporánea, de lectura evangélica seria, crítica, bíblica, que hay tanta, yo no lo veo en las oficinas de nuestros líderes. Ahora reconozco también que parte del problema es que entre, por ejemplo, lo que yo tengo aquí, que hemos dado, que es algo de la fuente de recursos para mi preparación para esto. Nada ha sido traducido al español. Claro, hay Entonces, pocas esto es un traducciones. problema, pero todavía hay mucho material serio bíblico, exegético, de estudio, etcétera, bíblico. Pero no se ha formado en la mayoría de los casos. Hay una gran ausencia pastoral en la disciplina de estudio bíblico sistemático. Entonces, ahorita me preguntaste sobre la Trinidad. Solamente en 2 ocasiones en Puerto Rico, en 26 años, se me ha dado dar una conferencia a una iglesia sobre Trinidad. Esa pregunta se la hice al pastor en un intermedio. Entonces, yo no he encontrado una iglesia donde se enseña la doctrina de la Trinidad. Se dice que somos trinitarios, pero en una doctrina que es la más compleja bíblica, la más compleja exegética, teológica y la más compleja filosófica. Y no la estamos enseñando. Wow. Entonces la proclamamos ausente de comprensión. Creemos en Dios, De comprensión. en Cristo y en el Espíritu Santo. No se explica de nada. Entonces queremos, ¿verdad?, que haya una comprensión seria de nuestro concepto. Y ahí es que vamos al otro punto de deísta. Ok, yo quería llegar ahí, pastor. Porque deísta tiene que ver qué es el concepto típico de que tiene la persona típica, y aquí el joven, el universitario típico, su concepto de Dios. ¿Ok? Ahora, se cree, el de deístas cree que Dios existe. Yes, Dios existe. Pero está
distante. Distante, correcto. No está involucrado y solo ocasionalmente se le llama cuando es necesario. Está por ahí jangueando. Está por ahí, jangueando. Entonces, el día que yo lo necesite, yo lo llamo. Yo lo llamo. Pero entonces, Dios no es rechazado, pero no es central. Dios existe. Está ahí. Y es central en la vida cotidiana. Es como un criado remoto que observa desde la distancia e interviene principalmente en tiempos de crisis. La oración se convierte en ayuda de emergencias más que en comunión con el Dios vivo. Es una figura que está presente y no está presente. Y es buena gente. Sí. No condena a nadie. Sí, creó, prendió el motor, echó a correr el mundo y se olvidó. Y tú lo invitas cuando tú llegas al servicio y tú le traes el listado de lo que tú quieres y necesitas. ¿Y cuál es el problema teológico con eso? Bueno, el problema de este concepto de Dios, note que no es un concepto cristiano. Correcto. Sino yo he visto a través de más de 50 años enseñando en las iglesias, pastoreando y misionero y profesor. Esta es la perspectiva típica que yo veo en la iglesia. ¿Ve? Es deísta, no es teísta. Creencia en el Dios trinitario. ¿Ve? ¿Y qué es el peligro? Este concepto secular, y debo de decir que este es el concepto dominante de Dios que se dio en la Revolución Americana. Eso iba a mencionar, pastor. No era una visión Que la trinitaria gente cristiana. hay una disputa ahora mismo de si los Estados Unidos es una nación cristiana o no lo es. Y realmente no lo es. Es deísta. Era deísta. Porque ellos creyeron que Dios existe. Correcto. Porque una cosa es el ateísmo. ¿Ve? Pero el deísmo, Jefferson, Madison, Washington. Ahora, hay las excepciones en Pennsylvania. Correcto. Con los pietistas, que son trinitarios, pero ellos son la excepción. Excepción. Los que están escribiendo en la Constitución son deístas. Correcto. Ok, no son trinitarios. Sí. Ahora, ¿qué es el problema? Este concepto deísta que está presente en la membresía de nuestras iglesias, ¿ok? Este problema teológico debilita la visión bíblica de Dios como algo personal. Es un pacto activo, santo, soberano y presente a través de Cristo en el Espíritu Santo. Este es el concepto trinitario de Dios, no deísta. Y deforma este concepto cristiano y bíblico de Dios. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos al cuarto segmento. Alerta cristiano. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guía sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Amigos, de regreso con ustedes, ya estamos terminando la introducción al tema.
Y para aquellos de ustedes que toman nota, el nombre del programa o el tema que estamos desarrollando. ¿Cómo el rechazo de Dios degrada nuestra humanidad? Pastor, vuelvo a ese título porque es que hay tanto envuelto en ese título. Primero, ¿cómo usted resume lo que hemos planteado? ¿Cómo yo resumo lo que hemos planteado? Hasta ahora, que equivale a ser la introducción al tema del programa de hoy. Sí, lo que entiendo es que si vamos a entender el tema, cómo el ser humano se defama, se destruye, se va manifestando en estas cosas. Primero, la distorsión de qué constituye, desde el punto de vista cristiano, que asume que somos creación de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Uno, somos creación de Dios. Ahora, el supuesto moral es que eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Ve? Y que Dios existe no para bregar con mi rebelión, mi pecado, mi inmoralidad. No es bregar con el hecho que yo soy bueno y yo me quiero sentir bien. Entonces, como el supuesto de quién es Dios, el deísmo, es un amiguito que está en la esquina y cuando yo quiero como magia, Él hace maravillas a mi favor. Nunca me juzga, nunca me condena. Nunca. Él estaba para darme el sobo, para apoyarme, para yo ser exitoso. De forma el concepto y el propósito de Dios a nuestras vidas en la Biblia, que es para sí bendecirnos, sí, sin duda, pero es para corregirnos, disciplinarnos, etcétera, orientarnos, sí, y salvarnos, porque estamos perdidos por la condición de pecado. O sea, reconocemos la injerencia que todavía Dios tiene en nosotros. Y no solamente porque yo lo invite, porque a mí me guste. Es que Él es mi creador. Eso. Él es el creador del mundo. ¿Ve? Y hay propósitos, y hay planes, y hay disciplinas, y estilos de vida y valores que Él ha revelado, que Él nos ha capacitado para entender y llevar y vivir bajo ellos. Y nosotros en nuestra rebelión pecaminosa nos rebelamos contra Dios. Primero, transformando quién es Dios para mí. Es un amigo y pana. ¿Ok? Y está para prosperarme, bendecirme. No está para... Terapéuticamente es para el sobo. Él me acompaña, me aconseja, no me critica nada. No me llama pecador, no me manda al infierno, no me dice que hay juicio. Oh, no. Eso me ofende a mí. En ese sentido, Dios soy yo. Bueno, ese es el asunto. Es la deificación del ser humano. Ahí que está. desplaza a Dios, lo va a desplazar. ¿Qué procura? Mire qué locura en AI. Ahora hay ingenieros y científicos del AI. Si usted lee el último libro de Lennox, 2084, que es el último libro que acaba de salir, él tiene un capítulo de la deshumanización del ser humano por filósofos y científicos que quieren convertir el AI para desplazarnos a nosotros, para crear una nueva humanidad mecánica inteligente. Y matarnos a nosotros. Mire, esto es un proyecto de suicidio humano. Esa es la gran inmoralidad del ser humano. El AI va a ser Dios. ¿Seguro? Y es un Dios construido ¿por quién? Por nosotros. Es de la idolatría a mi imagen y semejanza, pero mejor que mi imagen, Sí. porque la imagen de Dios para ellos fue insuficiente. En eso es que estamos. Entonces las implicaciones sobre quiénes somos como creación de Dios, en este acercamiento secular, moralista, deísta, psicoterapéutico, resulta en la deformación y la negación que somos creación de Dios. Lo curioso de todo eso, hermano, es que si ustedes se ponen a estudiar los problemas que tienen todos, que tenemos en el mundo, el hombre no es el que los va a solucionar. ¿O hay algunos que estamos solucionando? Miren los problemas que nos están rodeando. Mírenlos, hermanos. Pónganse a estudiar eso para que ustedes se den cuenta que los problemas los estamos creando nosotros mismos. Entonces, nosotros creamos los problemas que luego pretendemos resolver alejados de Dios. Usted, contéstese esa pregunta, hermano. Primero,
¿Con qué frecuencia estamos buscando la frecuencia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida? Cuando realmente lo que el pastor nos está presentando aquí hoy es que nos hemos estado alejando de Dios. Pero eso no es lo que el Evangelio nos pide. El Evangelio nos pide que busquemos a Dios, que cada día creamos o establezcamos una intimidad con Dios. Ahora, que es parte del problema que este acercamiento nos ayude a entender. La gran mayoría de los que nos están escuchando nos van a decir, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Eduardo, que es el problema. Sí. Yo creo en Dios. Okay. El Por eso le problema pregunto esto, pastor. Es que, como no nos están educando en el concepto bíblico, creen en el Dios secular. Eso. Que se llama deísmo. Eso es lo que conocen y dominan bien. Entonces ellos no tienen una crisis en relación a su fe en Dios. La pregunta es, ¿en qué Dios tú estás creyendo? Y como la iglesia no está enseñando. Esa es la pregunta. No está educando. ¿Cuál es el Dios con el que yo estoy buscando intimar? ¿El que me pasa el suavito o el que me confronta? El que me dice, no, Eduardo, no sigas por ahí. Ese Espíritu Santo que me redarguye, ¿está presente? Digo, está presente, pero yo lo estoy buscando, lo estoy siguiendo. Estoy en oración realmente sometiéndome a esa ilustración, a ese entendimiento que el Espíritu Santo provoca. Y para muchos, ese espíritu que quieren llamar Espíritu Santo es el espíritu de las emociones. Las emociones. El espíritu reducible a mi experiencia, no es el espíritu bíblico. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, de cual la mayoría desconocen, no es un poder, una energía, una influencia, no es un gozo, es una persona. Se convierte en gozo en la medida en que me realizo en esa intimidad. Y transforma mi mente, y en la transformación de mi mente transforma mis emociones y experiencias. Pero no es el Espíritu Santo que se está enseñando, es el Espíritu Santo popular que hay por ahí, que todo el mundo lo nombra, ve, pero no lo conoce, porque desconoce el testimonio de la persona en las Escrituras. Wow, hermanos, yo no pido perdón, porque precisamente lo que busco es alertar. Y cuando uno se alerta, uno entiende que hay algo que hay que mejorar, que hay que cultivar. Así que, hermanos, en ese sentido, Alerta Cristiano seguirá buscando una y otra vez que crezcamos en la profundidad del Evangelio. Gracias, pastor. Y les adelanto que esto continúa. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.